queridos oyentes y visualizadores. Qué gusto que nos volvamos a encontrar acá en nuestro programa de radio, Voces del Río de la Plata. Les quiero recordar que en este momento estamos saliendo en vivo en la Radio Sofía del Plata, en la ciudad de La Plata en la 95.3 y en la ciudad de San Martín de los Andes en la 90.5. A su vez, en este momento me encuentro acompañada de mi co-conductora y productora general, la genia Anita Fernández Ferro, y acá quien les habla, Cata Schelini. Pero antes, Anita, contame, ¿dónde más estamos sonando? ¿Dónde más sale Voces del Río de la Plata? Muy buenas tardes a todos nuestros visualizadores y a todos nuestros oyentes. Les recordamos, como bien decía Cata, que también estamos saliendo en vivo por sofiaradio.com.ar y nos pueden encontrar en TuneIn. A su vez, estamos saliendo en vivo, como siempre, en nuestro canal de YouTube, El Espacio Cultural. Y les digo rapidito nuestras redes, nos pueden encontrar en Instagram como @elespacio.cultural y en Facebook como cultural.elespacio. ¿Cómo anda mi queridísima co-conductora y amiga Catalina? Bien, bien, Anita. La verdad que no me puedo quejar. Otro miércoles con feriado. A mí, la verdad que chocha, comí locro, aunque no me gusta, pero me gustó, así que raro, no sé, fue como una cosa extraña. Es que tiene que ver, es como, por ejemplo, justo hoy hablaba con una amiga del tema del asado. Yo no soy de comer mucha carne. Y me decía, ay, un día tenemos que ir a comer un asado. Me dice, aunque mucho no te gusta. Digo, pero a mí del asado, lo que menos me gusta, uno piensa es en comer. Y a mí me gusta juntarme con la gente. Como eso que se arma alrededor del asado, me encanta. No importa si como o no como. Mientras que haya un fernecito, yo estoy chocha. Ahí, los amigos, la carnecita, está perfecto. Y digo, pasa Sí, a ser algo no. secundario. No, además, realmente hoy en día, yo últimamente estuve yendo a asados, te digo, Ana, que una variedad de vegetales y de cosas que la verdad que es una fantasía, valía la pena. Comí más, o sea, la carne igual cabe destacar, yo sí soy carnívora, me gusta mucho y me parece exquisito, sobre todo ese método de cocción al fuego, como que, viste, como que la carne agarra como otro sabor, no sé. Pero coincido con vos en que me gusta muchísimo más el jolgorio que se hace alrededor del asado que el asado en sí mismo. Tal cual, tal cual. A mí lo que me fascina, el morrón con el huevo adentro. Bueno, se ve que hay hambre por acá. La papita al plomo me encanta Me también. Eso. encanta, como, ay, sí, 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 El sí, es choclito, el buenísimo. choclo también. El choclo sale impecable Ay, en la parrilla. Es una cosa de locos. pero es como decís vos, tiene que ver también con la cocción. Ese ahumado que le deja el fuego no se compara con ninguna otra cosa, ¿eh? Y sí, porque además cuando lo haces a la parrilla, viste, el choclo lo haces con toda la chala. Entonces me parece que conserva más todos los jugos, qué sé yo. No sé mucho de Ay, cocina. yo tampoco. Pero bueno, tendremos que pedir por ahí a alguien de producción que nos haga un asado algún día de estos. Pero bueno, más allá de todo eso, lo que tiene el locro para mí también es el 25 de mayo, los pastelitos, el locro, tiene que ver con el feriado, con estar, qué sé yo, descansando en familia, quienes quieren, solos, no importa también. Es el descanso de uno con un locro y unos pastelitos. De batata o de membrillo, Cata. Membrillo, por favor. No puedo creer esa pregunta. Batata, yo soy el team batata. No, no, no. Ah, Membrillo y hasta te digo, antes los de batata prefiero los de dulce de leche. nunca comí pastelitos de dulce de No, te leche. voy a llevar. La próxima vez que vayamos al club te voy a llevar porque tengo unos acá cerca que hacen que son Bueno, espectaculares. lo Una prometido es gordeada igual, deuda. ¿eh? Tipo, digo, gordeada, ¿eh? Es- 1000 mates para bajar un pastelito. pero como todos los pastelitos ahí todo jaldrado, esa cosa que le ponen arriba. Bueno, nos estamos yendo, acá se ve que las chicas tenemos hambre. Contame un poquito, Cata, ¿qué tenemos para el día de hoy? Te cuento, Anita, hoy tenemos un programa cargadito, nos va a volver a visitar Gaby Dre, que es una de nuestras columnistas exclusivas del blog y que a su vez está haciendo unas notas en referencia acá en nuestro programa de radio. Les cuento que la nota del día de hoy tiene un poco que ver con esta idea de educación tradicional versus nuevas corrientes educativas. A su vez ella después va a hacer hincapié y va a hacer algunos análisis sobre, por ejemplo, algunas expectativas del régimen docente y sobre todo cómo la sociedad o a nivel social se enmarca a este tipo de trabajadores. Pero bueno, los dejo después con ella, que ella les va a explicar mucho mejor y como saben siempre trae muchísimo contenido, así que les recomiendo abrir las orejas y estar bien atentos porque no hay que perderse nada con Gaby. Y después lo vamos a tener a Maurito González, quien nos va a estar hablando de una nueva columna que me parece que
claramente viene, él tiene un hilo conductor en este año fantástico, invisible, que va conectando todas esas columnas, y hoy nos va a hablar de la otredad, lo cual me parece fantástico, es realmente un concepto desde mi perspectiva bastante contemporáneo, que es muy, muy interesante. Hay muchísimos pensadores, tanto actuales como no ya pasados, digamos, no pasados, pero sino que ya existen por ahí contemporáneos, que trabajan este concepto, y sobre todo me parece que es muy interesante, luego de haber hablado de la tolerancia y las diferencias que existen entre los distintos grupos que componen nuestra sociedad, probablemente el concepto de la otredad venga a darnos una herramienta más a la hora de seguir pensando en cómo podemos tolerar mejor la vida cotidiana. Muy bien. Lo bueno de las columnas de Mauro últimamente que ya casi que ni necesitamos un psicólogo ni nada. Nos ponemos al final del programa a charlar en estas preguntas que nos vamos haciendo día a día y a lo largo de las hermosas columnas que nos trae Mauro, así que la verdad que estamos a pleno, no nos podemos quejar. Tal cual, coincido que siempre nos da lugar a desarrollar pensamiento crítico, y para mí eso es fantástico y es una de las alegrías de esta hora que tenemos con ustedes, queridos oyentes. Pero bueno, Anita, estamos súper demoradas porque hubo mucha charla de comida, además por nuestros oyentes están muertos de hambre en este momento, pues es un horario de la merienda súper heavy que te agarra ese hambre voraz. Pero yo voy a aprovechar que tengo toda su atención y les voy a recordar nuestro primer sponsor, quien va a presentar la primer columna. Presenta el siguiente momento. Voy a tener que cortar, gracias. Presenta el siguiente momento. No, ¿dónde está? Ya está. Presenta el siguiente momento Polarizados Pit Stop, una empresa dedicada a los polarizados de edificios y automóviles. Como les digo siempre, si quieren buscar el equipo en redes, ya saben, tanto en Instagram como en Facebook, @pitstop.polarizados. Y ahora sí, muy buenas tardes, Gavidre, qué gusto tenerte en el programa. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Vos cómo andás, Gaby? Bien, me hicieron dar un poco de hambre, pero bien. Venía escuchando. Ay, sí, ¿vos qué sos? ¿Team membrillo o team batata? Batata, Cata, lo siento. Bien, bien, vamos. Cuando venga Maurito no nos Sí. tenemos que olvidar de preguntarle. ¿Cómo andás, Gaby? Bien, todo bien. ¿Ustedes cómo andan? Bien, todo bien, contentos de nuevo de tenerte acá. La verdad que tuvimos muy buenos comentarios de tu primer columna, así que muchísimas gracias. Y bueno, aquí continuamos. Buenísimo. Gracias por la invitación. Bueno, ¿quieren que arranque ya? Arranque O seguir nomás. hablando de comida que seguimos por ahí. Y te digo que no está mal, pero no Pero sí, vamos pero a tentar a nadie. nos llamamos al delivery algo mientras. Bueno, la idea de hoy más que nada era hablar un poco de esto acerca de lo que decía, lo que comentaba al principio Cata, esto de la educación, ¿no? Y de las distintas miradas sociales acerca de la educación, ¿no? Digamos como que desde los medios de comunicación y desde la sociedad se suele estigmatizar a los docentes, el rol docente, por diferentes cuestiones, ¿no? Porque, por ejemplo, puede ser cuando realizan paros por reclamos salariales, por reclamos por cuestiones edilicias, ¿no? Suele estigmatizarse los docentes y su rol y criticárselos o porque se considera a veces como que imparten ideología, ¿no? Distintas cuestiones, ¿no? que se van presentando por las cuales se genera como una crítica social hacia el rol del docente, ¿no? Y esta mirada y esta crítica que es construida principalmente desde los sectores hegemónicos y de poder y desde los medios de comunicación, ¿no? Que son parte de este poder, tiene digamos, primero no tiene en cuenta, digamos, la situación de los docentes, ¿no? Y la falta de inversión en educación por parte, ¿no? de los distintos estados, ¿no? Independientemente, no partidariamente, sino en general,
la falta, la desinversión, ¿no? La falta de presupuesto, los bajos salarios, las condiciones precarias de los edificios, que se caen algunos literalmente a pedazos, ¿no? Distintos incidentes que han surgido por esa falta de mantenimiento, ¿no? Un montón de cuestiones, y que en definitiva son los docentes quienes de alguna manera se cargan al hombro todas estas cuestiones, ¿no? Y de alguna manera en el día a día del aula emparchan un montón de situaciones que tienen que ver con insumos materiales, los lugares en donde se dictan las clases, que tiene que ver también con no solamente el contenido que el docente tiene para dar para la clase, sino también tiene que ver con las diferentes situaciones por las que atraviesan los alumnos, ¿no? Y a veces se deja de tener en cuenta un poco este rol que empieza a ocupar el docente cuando tantos chicos tienen un montón de problemáticas diferentes, como puede ser principalmente en muchos casos el hambre, ¿no? Porque, digamos, no podemos aprender nada, un chico no puede aprender nada si llega al colegio con hambre, por ejemplo, ¿no? También situaciones que se pueden dar de violencia intrafamiliar, y todas estas cuestiones son atendidas principal y fundamentalmente por el docente, que no solamente se encarga de los contenidos de su materia, sino de abordar un montón de otras cuestiones por salarios que realmente no se condicen con la labor, ¿no? Y con la importancia que tiene la educación a nivel social, ¿no? Que es la de formar a los individuos que el día de mañana van a, digamos, generar las políticas y las condiciones sociales de existencia. Entonces, en este sentido, esta mirada tan crítica que deja de lado un montón de factores importantes y que lo único que hace es estigmatizar y reforzar como una mirada social injusta hacia el rol docente y hacia la escuela, ¿no? Y hacia la escolaridad. Entonces, a partir de esto, ¿no? De esto que uno puede ver fundamentalmente cuando no llegan a los acuerdos en las paritarias y empiezan a ver, digamos, como un retraso en el inicio de las clases, o en diferentes momentos en los que por alguna razón se realizan paros o movilizaciones, cómo la sociedad se posiciona del lado, si se quiere, de los sectores dominantes hegemónicos y no del lado de los trabajadores docentes, ¿no? Y en este sentido, la pregunta es un poco cómo se da esto, por qué de alguna manera se empieza digamos, a escuchar como un discurso, ¿no? De que los docentes, digamos, actuales, ¿no? Quieren como adoctrinar a sus alumnos, como imponer una ideología, ¿no? Como esta mirada que los juzga todo el tiempo, ¿no? Y entonces, un poco la idea de este espacio era poner, digamos, en escena el hecho de que la escuela de por sí como institución, digamos, a nivel internacional, mundial, digamos, la escuela como institución siempre tuvo una función adoctrinadora y, digamos, que cumple una función social que tiene que ver con la reproducción de las condiciones sociales de existencia y de las relaciones de dominación, ¿no? Si pensamos en la escuela como institución, pensamos en las jerarquías, pensamos en cómo esto de alguna manera prepara a los alumnos para, digamos, cuando tengan que desarrollarse en el ámbito laboral, ¿no? Esta cuestión de estructura, de jerarquía, de orden, la asimetría de la escuela tradicional, ¿no? El docente que tiene el conocimiento, que es el que sabe, y que de alguna manera debe depositar todo ese conocimiento en los alumnos, que serían como seres, digamos, vacíos de todo contenido, ¿no? Digamos, como esta actitud pasiva del estudiante y esta asimetría que se da, ¿no? Y esta característica de la escuela que tiene que ver con esto, que tiene que ver con reproducir las condiciones de dominación, con cumplir con determinadas funciones que hacen todo el tiempo, ayudan todo el tiempo a eso, ¿no? Digamos, la educación tradicional lo que hace es un aprendizaje memorístico en el cual el alumno lo que tiene que hacer es poder repetir determinados contenidos y no se fomenta un análisis, una reflexión, una crítica, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, podemos pensar algunos ejemplos como, digamos, los que ya tenemos más canas. Durante toda nuestra vida escolar, digamos, estudiamos la invasión de los españoles a América como un descubrimiento, ¿no? El descubrimiento de América, y eso fue durante mucho tiempo. También podemos pensar en las distorsiones de los mapas, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con relaciones de poder y de dominación, ¿no? El hecho de que determinados países aparezcan mucho más grandes que otros, o un continente mucho más grande que otro, ¿no? Estas relaciones asimétricas, el norte y el sur. Bueno,
todas estas cuestiones y distintos temas, los distintos contenidos curriculares refuerzan constantemente estas relaciones de dominación y de poder que, digamos, fundamentalmente son, digamos, de los países centrales hacia la periferia y dentro de las propias regiones de las clases dominantes. Pero, por ejemplo, si pensamos en nuestro sistema educativo, ¿no? Como que se establece como obligatorio, laico y gratuito, también ahí tenemos el hecho de que esto se da por una necesidad de constituir una identidad nacional, ¿no? En un momento en el que el país, digamos, fomentaba la inmigración y nos encontrábamos con un montón de culturas y etnias diferentes, con religiones diferentes, ¿no? Y distintas lenguas, había como una necesidad por parte del Estado de que todo eso, de alguna manera, termine en una cultura que sea la cultura argentina, ¿no? En una identidad que sea la identidad argentina y en una lengua común. Y entonces este establecimiento de la educación como obligatoria, libre y gratuita tiene que ver un poco con eso, ¿no? De homogeneizar todas esas diferencias, ¿no? que existían en cuanto a la diversidad que había en la población y tratar de, digamos, lograr que todo eso fuera como más homogéneo. Y bueno, también el uso del guardapolvo ayuda como a tapar esas diferencias, ¿no? Las diferencias también de clase. Bueno, en este sentido se contrapone todo esto de la educación tradicional, ¿no? Se contrapone a lo que tendría que ver con una educación más moderna, que es una educación pensada como liberadora y democrática, ¿no? Que lo que va a plantear es que los sujetos, digamos, alumnos, son sujetos activos, críticos, ¿no? Y que se los tiene que incentivar para que reflexionen, ¿no? Que lo que hay que hacer es generar procesos de aprendizaje, ¿no? Digamos, como se hacía tradicionalmente, digamos, dar contenidos y depositarlos en los alumnos, sino generar procesos de aprendizaje en los cuales se pueda reflexionar y ser crítico. Y lo que hace este tipo de educación, entiende que la educación es la manera en que tenemos para poder, digamos, de alguna forma darnos cuenta de las relaciones de dominación y de las desigualdades, ¿no? Y de la justicia social, y que a partir de la educación y a partir de esa toma de conciencia se pueden generar las herramientas, o se pueden, digamos, cada uno puede de alguna manera actuar para lograr una sociedad más justa, ¿no? Siendo consciente de todos estos mecanismos de dominación que son invisibilizados por la escuela tradicional o por el modo tradicional de educación. Y creo que un poco estas miradas críticas de la sociedad y de los sectores de poder hacia los docentes tienen que ver con que la escuela está volcándose mucho más y muchos docentes están volcándose mucho más a este tipo de educación que pretende formar individuos críticos, ¿no? Y reflexivos y más combativos, y que, digamos, tengan como más, quieran como cambiar el sistema y luchar en contra de la injusticia. Y bueno, yo creo que eso hace un poco de ruido y molesta a ciertos sectores de poder, ¿no? Creo que un poco esa mirada estigmatizante viene por ahí, ¿no? Cuestionando, si bien quedan muchos docentes que son más de la escuela tradicional, creo que esta mirada tan crítica hacia lo docente y esta reivindicación todo el tiempo de lo viejo, que no se da solo en el ámbito educativo, sino en muchos ámbitos, esta reivindicación constante digamos, a lo antiguo, a lo anterior, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con el ruido que hace algunos sectores esta toma de conciencia y esta educación más liberadora y democrática. No sé si... ¿Cómo están? Bien, lo que siempre me gusta de vos, Gaby, es que tirás en una frase tantos contenidos y terminás hablando 10 minutos, pero pasás por tantos temas que la verdad que me encantaría que nos detengamos en cada uno de los conceptos que vos nos vas trayendo, pero tendríamos que hacer claramente un programa de 2 horas solamente hablando de estos temas. La verdad me parece que fuiste clarísima. Me parece que es importante destacar esta evolución también de las escuelas, de las instituciones, que como todas las instituciones van evolucionando a lo largo del tiempo, van cambiando. Me fui anotando varias cosas que fuiste diciendo, pero justo al final que mencionaste, ¿no? Cómo va modificándose la educación, cómo van cambiando algunas cosas, y esto es producto muchas veces de muchas críticas. Me hiciste acordar lo que fue el ESI, la educación sexual integral en las escuelas, que también trajo muchos debates.
que también tiene que ver con esto, con estos cambios de paradigma que tienen una implicancia fundamental en el rol social que tiene la educación y no siempre son bien aceptados este tipo de cambios. Yo, independientemente de la posición que uno tome con respecto a estos temas, me parece que lo que está bueno también es traerlos y siempre debatir y traerlos al debate. Lo que me parece que está bueno es que la escuela también o la educación te genera este espacio en el cual uno puede debatir a favor o en contra, pero siempre con un intercambio de ideas. Yo siempre digo lo mismo. Cuando uno tiene que ponerse a debatir, tiene que aprender, tiene que estudiar, tiene que leer, o debería al menos, saber de lo que está hablando. Por otro lado, también me pareció fundamental este concepto que vos traes de los medios hegemónicos, de cómo tratan de instaurar este concepto docente que ya queda como predeterminado, como bien dijiste, o no me acuerdo si lo dijiste o lo escribiste en la nota que lo pueden leer en el blog de Pacho Sol, les comentamos que pueden entrar al espaciocultura.blogspot.com, que está la nota de Gaby que habla de este tema. Como los medios hegemónicos también tienen mucha consecuencia sin ir más lejos de lo que es la conciencia social, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Tal Tal cual, cual, sí. Anita. Tal cual. La verdad que me encantan todas las reflexiones que hiciste y voy a aprovechar, tengo algunas cositas anotadas también en el tintero y hasta tengo una pregunta para hacerle a Gaby. Pero primero quiero aprovechar para releer una frase de la columna de Mauro de la semana pasada, de Voltaire justamente, que dice: quien no quiere pensar es un fanático, quien no puede pensar es un idiota, quien no osa pensar es un cobarde. Y yo creo que eso es completamente cierto siempre y cuando existe educación pública, gratuita y de calidad. Porque siempre que la educación no esté y no exista o no esté a la mano, sobre todo, digo, a la mano en muchas posturas, como dice Gaby, no solamente también, digo, tener el cuerpo listo, haberse alimentado suficientemente bien, concentrarse y aprender ese contenido, solamente en parámetros científicos de la escuela, sino también en toda esa red de contención que plantea la escuela pública para la sociedad y sobre todo que esos chicos no caigan bajo la línea de pobreza. Recordemos que en la Argentina creo que el 65% de los chicos menores de 14 años son pobres. Es una estadística Sí, muy es un número alta. altísimo. Es un número altísimo. Sí. Decime, Gaby, Sí, por favor. totalmente. No, lo que estabas diciendo, sí, sobre todo el tema de la educación pública y de alguna manera, que es la más golpeada siempre, ¿no? Digamos, es diferente, es totalmente diferente estudiar en una escuela privada de la capital federal que estudiar en una escuela rural o estudiar en una escuela pública de conurbano. Digo, hay como muchas realidades diferentes, ¿no? Y bueno, hay que tener en cuenta cada una de esas realidades, ¿no? Y por otro lado, pensar si queremos una educación que genere individuos críticos, pensantes, reflexivos, ¿no? O si queremos una educación que solamente genere, digamos, futuros empleados, que prepare a los, digamos, a los chicos, a los alumnos para el mercado laboral y de acuerdo a las, digamos, si lo que se va a dar en las escuelas va a estar sujeto a las necesidades o a las demandas del mercado, ¿no? Digamos, qué es lo importante, qué es lo que realmente como sociedad nos parece más primordial. Coincido, Gaby, coincido plenamente y creo que tendríamos que hacer como una crítica más a eso y decir que la realidad es que el mercado no puede predecir los puestos de trabajo que va a haber de acá a 20 años. Entonces, como no son capaces de predecir qué puesto de trabajo va a ser, tampoco son capaces de poder influir en la escuela pública para la generatriz de un modelo. Porque hoy en día los cambios cada vez son más vertiginosos, con más rapidez, y la realidad es que el mercado no llega a estar, el mercado está por detrás, no está por delante de esta situación. Y la educación es la que tiene que estar por delante, porque nosotros hoy en día estamos educando a los chicos que dentro de 20 años van a incorporarse a este sistema laboral, que tampoco sabemos cómo va a ser, qué características prácticas va a tener. Entonces, justamente para la improbabilidad, para y de datos, los seres humanos somos mucho mejores que las máquinas y que las computadoras, por lo tanto, claramente coincido con vos en que debemos enfocarnos en ponderar las actividades humanas y sobre todo de crítica, y que de esa manera seguramente encontrarán muchas y mejores respuestas a un montón de otras preguntas. Por último, quería tomar el tema del estigma. La verdad que me parece que es un tema interesante por el trabajo en sí mismo y también porque creo que
se encuentra estigmatizado a nivel social a nivel salarial. Realmente las paritarias y las resoluciones que hay en cuanto solamente el pago de las horas frente al aula y no las horas que están por detrás, hay un montón, hay un estigma muy grande a nivel salarial, no solamente a nivel social, y me parece que es importante aprovechar este momento para también ponerlo en tela de discusión, como todos los temas que ponemos. Y por último, me encantó tu concepto del guardapolvo como elemento normalizador, como un elemento específico. Y por último, ya no te molesto más, nada, tu mente es un parque de diversiones, Gaby. Vos avísame cuando no tenga gana que yo me compro pase gratis. Te hace hambre, coincido con Cata. También dentro de todos los conceptos que fuiste dando, me pareció importante destacar también en consecuencia de lo que estaba mencionando Cata, el tema de la estadística es tremenda de la cantidad de niños pobres que están en situación de pobreza que tenemos en Argentina. Y también este detrimento de la educación pública que se fue dando lamentablemente a lo largo de los años, que vos bien lo mencionaste con respecto al presupuesto. Me parece que siempre para tener parámetros objetivos, más allá también de lo que mencionaba Cata con respecto al índice de pobreza, también podemos ir a la ley de presupuesto y ver cuál es la partida presupuestaria que algunos gobiernos o que los gobiernos les asignan a la educación pública. Y lamentablemente cada vez se le asigna un menor porcentaje del presupuesto. Y esto también lleva a los que ahora se está viendo mucho, que son los educadores sociales, que tiene que ver con la enseñanza no formal a modo de apoyo para también acompañar en este espacio que lamentablemente no es suficiente. La verdad que en la escuela pública uno puede ver que hay mucha cantidad de alumnos, muy pocos docentes, en estas condiciones que vos estás mencionando, ¿no? Que tienen un sueldo que no se condice con la labor que llevan a cabo de forma diaria. Entonces, lo que me parece importante destacar también, dentro de todo lo que vos mencionaste, es que muchos nenes van a comer a la escuela. No podemos hablar jamás de igualdad de condiciones cuando hay niños que van a la escuela sin comer por 2 días. Lamentablemente pasa, lamentablemente se ve. Yo antes de la pandemia siempre fui voluntaria, siempre íbamos a hacer con la Facultad de Derecho en su momento, hacer apoyo escolar. Y siempre digo lo mismo, a veces uno habla de estas cosas y te pensás en alguna provincia alejada y pobre, y estamos hablando acá no, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hay gente que vive y niños que están en estas condiciones. Me parece que al menos traerlo al debate, traerlo a la conciencia, el poder hablar de estos temas, me parece fundamental. Así que Gaby, te súper agradezco el tema que nos trajiste el día de hoy. Me parece que es fundamental y en este espacio de reflexión que nosotros tratamos de traer en estos pequeños minutos que nunca nos alcanzan, me parece que es un tema fundamental hoy la educación pública. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación, chicas. Bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias, Gaby. Nos vemos. Un besote. Chao, chao. Excelente, Cata. Digo, lo repito, siempre me quedo con ganas de más con Gaby. Ay, no le echen Sí, cara que me debe la nota todavía. ay, no, Ana, por favor, hoy no es día, estuvo excelente y espléndida, no es Excelente. momento para llamar a eso. Pero bueno, sí es momento para ponernos rápido con el programa porque nos hemos excedido, Ana, vos y yo, hablando como nos gusta hablar, ¿eh? Sí, la verdad que sí, pero bueno, hay que ponerle un poquito, cada tanto, Obvio, excedernos unos ratitos. tal cual, ¿de qué se trata la vida si no hay algún exceso, no? Coincido. Que no nos escuchen, pero coincido. No, sí, los oyentes ya saben que yo soy una mala influencia, lo tienen clarísimo. Soy una mala influencia. Una mala influencia. Para cosas No, buenas y jamás. para cosas malas también. Pero bueno, vamos a seguir con el programa, si te parece, Anita. ¿Presento este siguiente momento? Me parece perfecto. Bárbaro. Let's and Lights es una empresa dedicada a la tecnología LED y las energías renovables. Como les digo siempre, si quieren buscar a los chicos en redes, ya saben, tanto en Instagram como en Facebook, @Let's and Lights More. Y ahora sí, le damos la bienvenida a Maurito González. ¿Qué tal, Maurito? Muy buenas tardes. Difícil me la hacen, qué difícil me la hacen. Después de semejante columna, cada vez la vara más alta. Y bueno, no sé, sería lo mismo que una columna de Chimento al tiro.
después de No, lo que de ninguna habló forma. Gaby. Nada, de ninguna forma. Vos estás a la altura de las circunstancias. Igual antes que empieces, ¿qué sos team batata o membrillo los pastelitos, Mauro? Mira, primero vamos a seguir con. Yo te explico una cosa. Batata. Y hay testimonios, sepan chicas, que indican que hago el mejor locro de la región. Solamente ¡No! pregunten. Solo pregunten. No me Yo no, digas, nada. Yo no solo me creo digas. en mis instintos, así que hasta que yo no lo pruebe, no voy a decir otra cosa, Mauro. Así que nada. Perdón, ¿ustedes no sabían que yo un día armé un locro para un montón de amigos de ustedes y que no paraban de comer y de comer? ¿No sabían? ¿En serio me están diciendo? No la No, tenemos esa anécdota. Porque no nos estábamos Cata y invitaron. yo, En claro, la casa estábamos de Monsieur, nosotras. en la casa de Monsieur Trovato, y te digo más, con olla de barro, llevé 2 ollas de barro, ay, qué eh, rico. Bueno, pero Mauro, que se repita, que no se corte. no es por nada mejor, no es por nada la mejor preparación de locro de la región. Les estoy diciendo en serio. Bueno, por favor, pongámoslo a prueba. Vamos, generamos contenido para YouTube y todo, si querés. Sí, te Bueno, tirás unas recetas ahí de locro en brío en nuestras redes sociales, no, ahí no, no, está. no, 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 discúlpenme, pero yo esas cosas es como la fórmula de Coca-Cola, yo las recetas no. Ay, por favor, me mata, fórmula de Coca-Cola. Bueno, me encanta. Con este ego, vieron que Mauro siempre anda relinchando arriba de un caballo. Bueno, con toda esa energía nos En la inmiscuimos otra edad. en la otra edad, tal cual. Y va a ser difícil, después de la cátedra de lucha por los derechos sindicales y sociales de los docentes, los dirigentes quiero que tomen nota de lo que es Gaby, va a ser muy difícil, pero bueno, voy a tratar de estar mínimamente a la altura de la situación. Humille, humille. La idea de la otredad es crucial para la sociología y el estudio de las identidades sociales. Este concepto existe gracias a que somos seres sociales. Necesitamos de la presencia y cooperación de otras personas para sobrevivir. Cuando se forma un grupo para este propósito, tenemos una sociedad. Las personas dentro de una unidad se definen como nosotros y los otros. Son quienes no comparten identidad y pertenecen a otro grupo. Para entender la otredad necesitamos hablar sobre lo que significa la identidad dentro de la identidad social. No es exactamente lo mismo que la identidad personal. El propósito de la identidad personal es el ser, la expresión. La identidad social es la identificación y el reconocimiento. A pesar de esta diferencia en definición, la identidad personal y la identidad social están altamente relacionadas. La identidad personal, usualmente, es la razón por la que a nivel social se identifica a una persona como el otro. La otredad es el resultado de un proceso filosófico, psicológico, cognitivo y social, a través del cual un grupo se define a sí mismo, crea una identidad y se diferencia de otros grupos. Bajo este contexto, la identidad y la otredad van de la mano. Al presentarse como hombre, una persona se describe como alguien que no es mujer, digamos. Al identificarse como blanco, se ubica en un grupo racial diferente a las personas asiáticas o negras, por decirlo de alguna manera, ¿no? Este ejercicio puede tener una carga negativa cuando las diferencias reales o imaginarias con otros grupos se estigmatizan y son potenciales para la discriminación entre estas unidades, digamos, ¿no? Esto se puede fomentar a través de varios formatos, multimedios, creencias, ideologías. La dinámica se complica cuando hablamos de grupos dominantes y el desbalance de recursos, justicia y empatía entre mayorías y minorías sociales. La otredad en la exclusión y la inclusión. Las anteriores ideas sobre las similitudes que construyen nosotros y las diferencias que constituyen a los otros
son centrales en el camino de la codificación social, la pertenencia y la jerarquización de grupos humanos. Usualmente, las identidades tienen un concepto de exclusividad, digamos, unas características, por decirlo de alguna manera. Filosóficamente hablando, es una situación similar a la de unirse a un club u organización, y la membresía depende de llenar o completar un conjunto de criterios designados. Estos son creados o constituidos por los grupos sociales a los que pertenecemos. ¿Precisan una antítesis, unos opuestos, unos rivales? La otredad define a las personas con base en las diferencias que tienen con el grupo que vemos como nosotros o como ellos. Si no hay antítesis, opuestos o rivales, no puede haber nosotros o ellos. Esto puede ser enriquecedor si vemos la diferencia como un complemento, como un camino a la comunicación y al aprendizaje. Pero históricamente ha sido el punto de partida para la jerarquización sistémica, el conflicto bélico, la opresión de minorías sociales, religiosas, raciales, sexuales, de género y demás. Al referirnos a alguien como el otro, y no uno de nosotros, se establece una distancia social, relacional, psicológica y emocional que permite cruzar límites. La otredad no implica que el otro debe ser discriminado, sino solo que es la capacidad de respetar, reconocer y poder vivir armoniosamente con esa diversidad, digamos. Esto da la dimensión de que cada persona es única e irrepetible en el universo. Este concepto se puede ver en la sociología, antropología y en la filosofía, así como también en otras ciencias. El distinguir a otro como diferente, distinto, por decirlo de alguna manera, a uno mismo, es decir, como alguien externo a nuestro ámbito o a nuestro grupo. Esto no quiere decir que el otro debe ser discriminado o dejado de lado, sino todo lo contrario. Es un concepto que acepta la diversidad y conlleva una conveniencia entre las partes o convivencia entre las partes. La otredad es el poder coexistir con otros y fomentar el crecimiento de cada individuo. Surge a través de las construcciones psicológicas y sociales. Es un concepto de la existencia en el mundo de algo que no es propio, que en realidad no forma parte de nuestro mundo. Sin embargo, se puede ver, por momentos, una unión íntima de este concepto con el de las discriminaciones, tales como la xenofobia, la homofobia, el racismo y demás, solo para nombrar algunos. Esto se genera cuando uno incorpora valores, cuando estos valores pueden ser sociales, culturales, religiosos o inclusive de costumbre. Esto suele pasar mucho con las personas mayores que ya vienen con una costumbre familiar arraigada. Pero la otredad no apunta hacia estos aspectos en realidad, porque no suele estar relacionada con los aspectos negativos. Esa es la idea de la otredad. Únicamente con la excepción anteriormente mencionada. Antropológicamente, el término otredad implica apreciar al otro como un ente ajeno a nosotros, por una cuestión cultural, de vivencia sexual, intelectual, lo que fuera, a lo que nos rodea o nos identifica. Esta diferencia se manifiesta desde el punto de vista de cada individuo, lo que cada uno considera propio frente al otro. Este tema es cuando asignamos valores, como dijimos anteriormente, en la cual estos valores con el otro se puede llegar a admirar o no. La existencia de gran variedad de culturas y costumbres diferentes a las nuestras nos permite adquirir una visión más global de la existencia del otro en el mismo planeta que el nuestro. Y asimismo nos brinda la posibilidad de enriquecer nuestra perspectiva y tolerancia hacia lo diferente. La situación de evaluar en cada condición que nos relacionamos nos conlleva a que nos podamos comparar con, no sé, el régimen talibán u otra situación de cultura o de religión o filosófica o económica, como nos pasa cotidianamente cuando nos comparamos con países del primer mundo como el país del norte
Por esto mismo afirmamos que la otredad no se relaciona con enfoques negativos, sino todo lo contrario. Los enfoques negativos empiezan cuando le damos valor al otro. Valor negativo o valor positivo. Socialmente la otredad se ve formada a través de la alteridad y lo opuesto. El otro es aquello que no queremos llegar a ser, no se sabe. Por lo tanto, cada visión del otro es relativa, en base a la perspectiva que tiene cada una de las personas. A la hora de ver a los demás hombres, o sea, al otro, surge el problema de la otredad, ya que esta visión puede referirse al ver al otro como alguien superior o inferior. Un ejemplo muy fácil es el momento en que arribó, por ejemplo, el blanco a América. La otredad llevó a que los conquistadores identifiquen a los indígenas como el otro, porque no eran de su culto, de su cultura y demás. No eran de su mundo. Pero al otro lo veían como inferior, los consideraban bárbaros porque eran indios, sin educación, sin cultura, lo más próximo a animales salvajes. Pero, por ejemplo, esto no pasaría si hablaríamos, por poner un caso, de extraterrestre, la cual no conocemos su cultura ni demás, lo veríamos neutralmente como otro. Después sí vamos a querer saber cuáles son sus ambiciones, sus condiciones, su cultura, su costumbre, y a partir de ahí le damos el valor. La diferencia de los hombres fue variando durante la historia. Aristóteles planteaba que los hombres no nacían iguales. Algunos nacían para someterse a la esclavitud, mientras que otros nacían para mandar. Thomas Hobbes, que ya hicimos varias columnas, planteaba que todos los hombres nacían iguales, siempre y cuando el ámbito sea natural y sin psicologías ni sociologías que los sometan. Sin embargo, eran notorias las diferencias en su momento fisonómicas humanas. Algunos hombres eran más grandes, otros más fuertes. También hay diferencias que son intelectuales, por la cual nos encontramos con algunas personas que son más inteligentes que otras, lógicamente. Esta es una realidad diaria que no se puede discutir. Por eso, Descartes hablaba del uso de la razón, que es el ámbito donde podemos observar la mayor igualdad de los hombres. Alteridad y otredad son palabras que representan básicamente lo mismo. El concepto de ver a otro como diferente a uno, el otro como el que yo no soy. Se puede observar en relaciones humanas como la cultura, la raza y la orientación sexual. Sin embargo, esta diferenciación no se puede lograr jamás en un 100%, ya que todos somos parte y vivimos bajo un mismo techo, que es el universo. Todos somos seres humanos y nuestro espacio en común es el planeta. Eso es todo, chicas. Bueno, muchas gracias, Maurito. La verdad que estuviste muy bien. Me parece interesante el concepto que nos trajiste el día de hoy. Sobre todo esto que estábamos hablando también un poco, que nosotros necesitamos de esta vida social y de esta identidad también, si se quiere, que era un poco también lo que nos venía contando Gaby, del rol que también tienen las escuelas, ¿no? Para generar esta identidad, que de alguna forma nosotros buscamos una identificación o identificarnos con un grupo, y de esa forma automáticamente surge la diferencia sobre otro grupo, ¿no? Es interesante el concepto. Me gustaría, no sé si anda Gaby por ahí, que quizás podría sumarse. Sí, anda Gaby por ahí. ¿Qué haces, Gaby? Estás muteada. Escuchando atenta todo lo... excelente, muy buena el tema, la verdad. Nada, me dejó pensando en un montón de cosas. Por un lado, sí, como decías vos, esto de que mencionabas hace un ratito, el tema de la construcción de la identidad nacional, ¿no? Cómo tiene que ver con eso, con esa necesidad, ¿no? De homogeneización, ¿no? De tapar las diferencias y construir a partir de ahí. Por otro lado, lo que mencionabas vos acerca de la ESI, ¿no? Y ahí cómo se genera como una disputa, ¿no? Entre quienes, digamos, sostienen la necesidad de la educación sexual integral, que fundamentalmente, y entre otras cosas, tiene que ver también con esta idea de poder aceptar al otro, al que es diferente a uno, y no emitir estos juicios de valor que hablaba Mauro, sino
de alguna manera, digamos, aceptar al otro, al que es diferente a uno y no, digamos, el otro no es ni mejor ni peor que uno, simplemente es otro, es diferente, tiene su cultura, tiene su ideología, tiene su identidad de género, y simplemente respetarnos y, digamos, aceptarnos. Creo que eso sería lo más importante, ¿no? Para tener en cuenta. Está bien identificarnos y buscar un grupo de pertenencia, ¿no? De alguna manera, digamos, sentirnos identificados con un nosotros, si se quiere, entre comillas, pero que esa diferenciación con el otro no genere racismo, discriminación. Bueno, encima en este momento que está como exacerbada esta ola de ultraderecha, racista, ¿no? Y con el atentado de hace poquito, y digamos que es como una ola que se viene dando, de distintos atentados y distintas formas de violencia que se dan a partir de no aceptar al otro, de no aceptar al diferente, no solamente de que un grupo se crea superior que otro, sino el rechazo y, digamos, la no aceptación del otro. Creo que es algo grave y algo que tenemos que seguir trabajando como sociedad. Sí, tal cual, Gaby. La verdad que coincido, me parece que son temas álgidos que están muy buenos haberlos vinculado con la actualidad para realmente también dejar algún punto en donde uno realmente por ahí se critica o se cuestiona este tipo de cosas. A mí me pareció que, no sé, en algún punto me pareció interesantísimo, para mí la otredad es algo fantástico, esto de lo que es del otro. Y me quedó un poco, no sé, resonando como una premisa que se me ocurrió, como esta idea de que a fin de cuentas el entendimiento o el reconocimiento de la otredad amplía nuestra propia identidad, o por lo menos la identidad argentina, que es la identidad de todos, digo, no la identidad propia, pero por ahí a veces el empezar a reconocer estas otredades me parece que genera una ampliación de identidad colectiva. Muchas gracias, Cata. Sí, me parece que es importante esto también que decía Gaby, que decía Mauro, somos seres sociales, generamos grupos de pertenencia, no está mal. El problema es cuando empiezan a existir estas connotaciones negativas hacia el otro. Nosotros lo que siempre abocamos, lo que siempre decimos, en todos nuestros encuentros con Cata siempre hacemos mucha mención a lo que es la identidad de cada uno, resaltarla, recalcarla y admitir y asumir que somos seres individuales, pero también identificarnos en grupos sociales, siempre desde la tolerancia, como hablaba Mauro la semana pasada, el respeto. Seguimos diciendo lo mismo, parece reiterativo, pero esta connotación, esta situación de que somos un grupo y hay otro que no es igual a nosotros, no implica que es mejor o peor, es otra cosa, o la otredad es distinto. Asumirlo y respetarnos para poder mejorar como sociedad. Porque como bien decís vos, Gaby, esta situación que se viene dando en los últimos años, estas oleadas, por decirlo de alguna forma, este racismo tan que se va arraigando también en la sociedad de alguna forma. Me parece que nos tenemos que detenerlo, tenemos que visualizarlo, tenemos que charlar y le tenemos que decir, está mal. A ver, son grupos distintos, pero no hay una inferioridad entre estos grupos de pertenencia. Bueno, chicos, muchísimas gracias. La verdad que el programa nos queda corto para todo el contenido que traen, pero les agradezco muchísimo que se hayan quedado los dos hasta este momento y no les robo más tiempo. Muchísimas gracias. Chao, chicos. Chao, chicos. Chao, chao. Chao. Bueno, Cata, como bien decís, se nos acabó el tiempo. Nos fuimos, la verdad que con un programa excelente. Me parece que hoy fue para pensar, ¿eh? Nos detuvimos en cada uno de las cosas que nos trajeron los chicos para poder pensar, charlarlas, debatirlas. Me parece que es fundamental y esperemos que a todos nuestros oyentes y visualizadores le hayan dado las mismas ganas que nosotras de seguir aprendiendo y de seguir preguntando. Tal cual, Anita. Me quedaría en el tintero la pregunta de qué otredades sentís que incorporaste y que hoy en día ya no son una otredad en tu vida, por ejemplo, de cosas que antes eran muy raras y que hoy en día son muy comunes, como por ejemplo contaba Mauro del festival del Lollapalooza y un montón de chicos vestidos transgénero de chica, por ejemplo, digo. ¿Qué otredades hoy en día son como un denominador, ¿no? O hoy en día ya no son tan otredades, como ya forman parte de lo que uno está más acostumbrado a ver y forma parte de identidades que uno ya logra detectar. Pero bueno,
será para otro día, será para otro momento. Anita, te quiero recordar, antes de que nos vayamos, porque nos vamos a quedar sin tiempo, que seguimos saliendo en vivo en la Radio Sofía del Plata, en la ciudad de La Plata en la 95.3 y en la ciudad de San Martín de los Andes en la 90.5. Le mando un beso grande a todos nuestros oyentes y visualizadores. Espero volvernos a ver con esta misma energía el próximo jueves. Y te pregunto, Anita, ¿a dónde más estamos saliendo? A su vez, estamos saliendo en vivo por sofiaradio.com.ar y nos pueden encontrar en TuneIn. Estamos saliendo en vivo también, como siempre, en nuestro canal de YouTube, El Espacio Cultural. Les recuerdo rapidito nuestras redes para que nos sigan. Es en Instagram, @elespacio.cultural y en Facebook, @cultural.elespacio. Y si quieren leer las excelentísimas notas de Gaby, como de muchísimos otros profesionales, les recomendamos que entren a nuestro blog, elespaciocultura.blogspot.com.ar. Dicho esto, nos encontramos el próximo jueves a las 18 horas en Voces del Río de la Plata.